En la compleja y convulsa historia de Rusia aparece un hombre de mirada aguda, gestos desafiantes y marcado carácter, que dejó a su paso una estela de controversia y cambios radicales. Su nombre es la última palabra susurrada en los pasillos del Kremlin, la sombra que se cierne sobre la Rusia de hoy. Boris Yeltsin es visto por Occidente como el reformador que condujo a Rusia del sistema soviético al mundo liberal y capitalista, mientras que otros en otras latitudes le señalan haber sido, junto con Gorbachov, el gran traidor de la grandeza rusa, el que desmembró a la Unión Soviética, el que entregó la soberanía rusa al poder extranjero y el que abrió un periodo de mayor empobrecimiento para la población. La década de los 90 en la Rusia postsoviética lleva el nombre de Boris Yeltsin. Electrochoque económico, golpes de Estado, contragolpes, juicios políticos, bombardeo al Parlamento, liberalización cultural y el ascenso de los oligarcas rusos son solo algunos de los signos de su tiempo. Permítase adentrarse en el abismo de la Rusia contemporánea por medio de los ojos de un hombre cuya historia conoceremos hoy. Les habla Reinaldo Carrillo y hoy les traigo la excelente noticia que desde el equipo de la Nueva Enciclopedia hemos lanzado un nuevo canal para ustedes llamado Misterios de la Historia. Allí mi persona les estará narrando videos de una gran variedad de temas, todos muy interesantes. Estoy seguro que les va a encantar, así que de una vez les invito a que se echen una pasada por el canal, a que se suscriban. Aquí en la pantalla les va a aparecer el enlace para que se puedan meter, también abajo en los comentarios y en la descripción. Y bueno, de verdad espero que lo disfruten tanto como nosotros. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Boris Nikolayevich Yeltsin emerge en el frío aliento de la Rusia soviética. Nace el 1 de febrero de 1931 en el pintoresco Budka, un pequeño pueblo en la provincia de Sverdlovsk, entonces parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra rusa, pues provenía de una larga estirpe de rusos étnicos que habían labrado la tierra de los Urales desde el siglo XVIII. La aldea de Sverdlovsk en los años 30 estaba asolada por las secuelas de la colectivización rural y la transformación agrícola del estalinismo. El hambre acechaba y la familia Yeltsin se traslada a la ciudad de Kazán en 1932. Allí el joven Boris da sus primeros pasos en el jardín de infancia. Sus ojos aún inocentes ante el torbellino de la historia que le rodeaba. El Servicio de Seguridad Estatal arresta a su padre, Nikolai, acusándolo de ser un agitador contrarrevolucionario y lo envían a los campos de prisioneros. Mientras tanto, el Partido Comunista confisca la modesta morada y las posesiones de la familia Yeltsin, dejándolos sin más remedio que buscar refugio en casa de amigos generosos. La familia de Yeltsin pertenecía a los llamados kulaks, es decir, a los agricultores que poseían tierras y que eran vistos como enemigos de la clase obrera y campesina soviética. Para 1936, su padre Nikolai Yeltsin sale del Gulag y regresa a su familia en Beresniki a trabajar en las minas. Su hijo Boris desde temprana edad destacaba en la escuela 95 de Beresniki y se involucra en la juventud comunista Komsomol, donde participa activamente y mostraba compromiso político. Mientras avanzaba la década de 1940 y se acercaba a la adolescencia, Boris Yeltsin se destaca no solo por su brillantez académica, sino también por su gran destreza jugando al voleibol. Era la época de Joseph Stalin, el que desde 1925 lidera, estabiliza y expande el imperio soviético con un duro control político y un proceso de industrialización veloz que competía con las potencias occidentales. Sin embargo, en 1953, tras casi 30 años en el poder, muere el líder supremo de los soviéticos y se abre un proceso de transición. En la nomenclatura soviética existían facciones que promovían mantener la doctrina stalinista del socialismo en un solo país, mientras que otros grupos enarbolaban banderas reformistas y una mayor apertura al capitalismo occidental. Más adelante, los jóvenes Mikhail Gorbachov y Boris Yeltsin se suscribirían a estos grupos reformistas. Para el año siguiente a la muerte de Stalin, en 1954, Boris da un paso crucial en su camino hacia el destino. Superando adversidades, logra ingresar al Instituto Politécnico de los Urales en Sverdlovsk. Allí estudia ingeniería civil y es en las aulas de la universidad donde encuentra quien se convertiría en su compañera de por vida, Naina Yosifovna Grina, con quien luego tendría una hija llamada Tatiana.
Para 1955, Boris Yeltsin obtiene su título de ingeniero, pero opta por el trabajo manual en la construcción, siguiendo los pasos de su padre. Cuando las obras escaseaban, se ganaba la vida como carpintero, soldador y en el trasiego de mudanzas. Durante más de 20 años, Boris Yeltsin vive en los Urales de Sverdlovsk. Tras la muerte de Stalin, finalmente se levanta como nuevo emperador soviético Nikita Khrushchev, que pertenecía al ala de los reformistas occidentalizadores, por lo que comienza el llamado proceso de desestalinización y toma medidas de leve apertura política y comercial, acercándose además a grupos del gran capital internacional, que ya durante la era de Lenin y de Stalin habían puesto pie en Rusia. Esta política de Khrushchev influye considerablemente a un joven llamado Mikhail Gorbachev, que más adelante tendría una gran influencia sobre nuestro protagonista Boris Yeltsin. Nikita Khrushchev inicia una serie de proyectos de vivienda e infraestructura en la región en los que Boris Yeltsin decide involucrarse, con los conocimientos técnicos y gerenciales que ya poseía. Sería esto, antes que la política, su primera gran palanca de ascenso en la pirámide soviética. Los jefes a cargo de la planificación de las viviendas en busca de un ingeniero altamente capacitado se detienen en su perfil. Sin embargo, su falta de membresía en el partido representaba un obstáculo para esto. Un comité de 3 miembros se reúne para evaluar las credenciales de Yeltsin y entre evaluaciones contradictorias se le otorga finalmente un periodo de prueba de 1 año como miembro oficial del partido. Mientras supervisaba la construcción de los desarrollos habitacionales, Yeltsin se encuentra con obreros desmotivados, capataces abusivos y funcionarios del partido necios. Cada día ponía en peligro su periodo de prueba de ingreso al partido. En medio de estos conflictos, su potencial político no pasa desapercibido por el KGB y nuevas posibilidades se le presentan. Para 1960, Boris Yeltsin es finalmente aceptado de forma definitiva en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Es nombrado luego director en jefe del conglomerado de construcción más importante de la región de Sverdlovsk. Yeltsin logra de esta forma inculcar disciplina, orden y una fuerte ética de trabajo entre la fuerza laboral que él dirigía. Sus proyectos de construcción se completaban de manera exitosa y en tiempo récord, sin sobrepasar los presupuestos asignados. Sin embargo, Yeltsin sigue sin interesarse en la política hasta que comienza a preocuparse por las complejas implicaciones políticas que igualmente tenía a su cargo. Era un cargo gerencial, pero se da cuenta que no dejaba de exigir maniobras y conocimiento de lo político. Fue entonces cuando Yakov Ryabov, jefe regional del Partido Comunista en Sverdlovsk, le brinda una propuesta. Si Yeltsin se centraba en la labor administrativa y gerencial, Ryabov asumiría la parte política de su carrera y de esta forma comienza a ser su mentor político. Boris Yeltsin asciende vertiginosamente en los rangos políticos en Sverdlovsk y se convierte en el tercer miembro más poderoso del partido en la región y seguiría haciéndose un nombre entre los líderes nacionales como un hombre capaz y astuto. Para 1966, al líder de la Unión, Nikita Khrushchev, finalmente le llega su hora. Tras su gobierno de orientación reformista, llega al poder un nuevo zar rojo, Leonid Brezhnev, un hombre del ala más ortodoxa y estalinista de la Unión Soviética que mantiene durante la Guerra Fría un mayor hermetismo frente a la injerencia extranjera en la economía y en la política rusa. Su periodo fue de estabilización y de resurgir de la influencia global y de la expansión militar de la Unión Soviética. Sin embargo, también fue una etapa de estancamiento económico frente a unas potencias occidentales que crecían rápidamente. Para 1976, una llamada a Moscú cambió el curso de la carrera de Yeltsin. Leonid Brezhnev llama al jefe regional de Yeltsin para discutir el nombramiento de Boris como secretario del Partido Comunista en la región de Sverdlovsk en reemplazo de su mentor. Brezhnev da su visto bueno y Boris asciende a ser un líder político regional. Al enfrentar temas políticos mezclados con asuntos administrativos, Yeltsin opta por adoptar una actitud de obediencia total hacia Brezhnev. Frente a esta lealtad total, Brezhnev confía en Yeltsin la importante tarea de culminar la planta nuclear de Beloyarsk, entre otras empresas de gran envergadura.
En paralelo a las diatribas internas de la Unión Soviética, el mundo sigue experimentando los veloces y radicales cambios que caracterizaron al siglo XX. El sector financiero occidental crecía como ningún otro en el mundo, el capitalismo de las multinacionales y de los fondos de capital permeaban cada vez más en las economías de los estados-nación, la cultura y la academia producida en el mundo occidental anglosajón se extendían como ninguna por todo el planeta, la sociedad de consumo se hacía la norma y representantes de emporios financieros globales visitaban de forma abierta o encubierta a naciones como China y Rusia para negociar con estos países su apertura a este nuevo mundo. Uno de los hombres de Rusia que generaba más confianza entre estos actores occidentales era Mikhail Gorbachev. Para 1981, Boris Yeltsin recibe la prestigiosa Orden de Lenin y continúa con su labor al mando de sus proyectos. Sin embargo, la muerte de Leonid Brezhnev lo sorprende en 1982. Tras 18 años de gobierno de Brezhnev en el trono soviético, este fue heredado por Yuri Andropov, que a los 2 años también fallecería, dando paso a Konstantin Chernenko. Durante todos estos años, el reformista Mikhail Gorbachev asciende ya presidiendo las reuniones del Politburó y manejando muchos hilos de poder tras bastidores. Las facciones liberales y reformistas favorables a la apertura al mundo occidental ganaban más terreno, mientras que la línea más ortodoxa y anti-injerencista perdía fuerza dentro de la Unión. Yeltsin ya era un líder reconocido nacionalmente, sobre todo en estos círculos reformistas. Chernenko también muere en poco tiempo, durante el año 1985, cuando el Politburó finalmente termina designando al reformista Mikhail Gorbachev como nuevo líder soviético. Luego de pasar más de 50 años viviendo toda su vida en los Urales de Sverdlovsk, la llegada de Gorbachev significaría para Yeltsin su relocalización en Moscú, donde el destino le deparaba un lugar en la historia rusa. Para abril de 1985, Gorbachev designa a Yeltsin como presidente del Departamento de Construcción del Partido Comunista de la Unión Soviética. Así que Yeltsin se muda definitivamente a Moscú y se instala cómodamente en un apartamento en un área reservada para los miembros del alto rango del partido. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, Gorbachev lo nombra jefe administrativo de la ciudad de Moscú. Yeltsin se encontraba al mando de la capital del Imperio Soviético y ejercía su autoridad con su característico estilo. Gorbachev pone en marcha un proceso que marcaría el inicio del final de la Unión Soviética. La perestroika y el glasnost marcarían una serie de medidas de apertura económica, política y cultural y mayor influjo de capitales occidentales en la región. Para 1987, en este creciente clima de libertad de opinión, Yeltsin estaba al mando de Moscú y era una fulgurante figura política en el Partido Comunista que, junto a otros reformistas, exigía mayor alcance y mayor velocidad en las reformas que estaba adelantando Gorbachev. Gorbachev estaba en medio de las críticas de stalinistas ortodoxos que lo acusaban de entregar la soberanía del país al capitalismo occidental y de los liberales que le pedían reformas más radicales todavía. Yeltsin, en desacuerdo con las posturas ortodoxas y en medio de altercados con Gorbachev, decide ser el primer miembro en la historia del Politburó de la Unión Soviética en renunciar a su puesto voluntariamente. Sus críticas en su discurso contra la nomenclatura soviética se cuelan en la prensa y asciende su popularidad como una figura en contra del status quo. Las reformas de apertura económica de Gorbachev causaban más escasez, inflación y pobreza, y la popularidad de Yeltsin seguía creciendo, quien además estrechaba excelentes relaciones con poderes occidentales y con los Estados Unidos. Para 1989 se produce otro cambio que luego tendría consecuencias trascendentales, cuando, como parte de la reforma política de Gorbachev, se crea el Congreso de Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, que ahora conviviría con el antiguamente único Soviet Supremo de la Unión Soviética. Este Congreso además sería elegido en elecciones multipartidistas. El Partido Comunista siguió siendo mayoría, pero ya no era el único partido, y además se dividía internamente en distintas facciones.
regiones. Es importante tener en cuenta para la caída de la Unión Soviética que cada república soviética singular tenía su estructura política particular. Por ejemplo, la República Socialista Federativa de Rusia y las demás repúblicas soviéticas tenían su propio Soviet Supremo y su propio nuevo Congreso de Diputados. Sin embargo, todas estas repúblicas estaban supeditadas a una estructura superior que era la Unión Soviética, que estaba regida a su vez por su propio Soviet Supremo de la Unión Soviética y su Congreso de Diputados superior a todos los demás de las demás repúblicas. Yeltsin, como líder de Moscú, es electo en 1989 para el Congreso y el Soviet Supremo de la Unión Soviética, y al año siguiente, en representación de su provincia Sverdlovsk, es también electo al Congreso y al Soviet Supremo de la República de Rusia. Tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso de Rusia, Yeltsin lidera la oposición liberal dentro del Partido Comunista contra Mikhail Gorbachev. Yeltsin gana muchos simpatizantes dentro del poder legislativo y uno por uno los diputados soviéticos se van poniendo del lado de Yeltsin. Lo mismo empieza a ocurrir en el Politburó del partido tras su salida de este espacio, y mientras tanto desde el KGB secretamente también apoyan a Yeltsin. Y así hábilmente fue construyendo una plataforma de liderazgo en medio de las reformas propuestas por Gorbachev. El final de 72 años de comunismo soviético estalla tras cuidadosas conspiraciones internas y externas. Sumado a las tendencias mundiales y la expansión del capitalismo como modelo de vida en todo el planeta, existían en las repúblicas soviéticas un sentimiento nacionalista que buscaba la independencia de estas repúblicas de la Unión Soviética. La apertura política de Gorbachev le da un mayor impulso a estos grupos nacionalistas que el influjo de los sectores pro-occidentales. A la par que Gorbachev iba perdiendo control sobre estas repúblicas soviéticas, Yeltsin consolida su ascenso al poder cuando en 1990 es electo como presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa de Rusia. Esto a pesar de que Gorbachev hizo campaña para que los diputados rusos no eligieran a Yeltsin para este cargo. Este sería un momento crucial para la historia. Yeltsin era el principal líder de la República de Rusia y empezaría a liderar activamente una serie de medidas que conducirían al desmembramiento de Rusia de la Unión Soviética. Había ahora una fuerte tensión entre los poderes de la República Socialista de Rusia y los poderes y líderes de la Unión Soviética como imperio. Tales eran Gorbachev y la vieja guardia stalinista. Para ganar más autonomía, el Congreso de Rusia aprueba una declaración de soberanía estatal que estipulaba que las leyes rusas estarían por encima de las leyes de la Unión Soviética. Posteriormente, por iniciativa de Yeltsin y mediante un referéndum, en Rusia se aprueba la creación de un nuevo cargo, el cargo de presidente de la República Socialista Soviética de Rusia. Yeltsin hace campaña criticando la dictadura centralista y el intervencionismo soviético, y cuando se hacen elecciones en junio de 1991, Yeltsin es electo como presidente de la República de Rusia, a la par que las repúblicas satélites intensificaban su discurso de independencia a la Unión. Sin embargo, un golpe se estaba tramando. Para intentar salvar algo del Imperio Soviético, Gorbachev propone un nuevo acuerdo que sustituya a la Unión Soviética por una confederación de estados soberanos. Pero en las vísperas de este acuerdo, el 18 de agosto de 1991, altos miembros del ala ortodoxa del Partido Comunista de la Unión Soviética y del KGB inician un golpe de Estado para intentar conservar el Imperio Soviético. Gorbachev es apresado en Crimea, pero Yeltsin acude a la Casa Blanca de Rusia, es decir, la sede del Parlamento ruso, y allí levanta la bandera tricolor rusa y se alza como el baluarte de la resistencia contra el golpe de Estado. Bien apoyado por agentes de los Estados Unidos y tras diversos enfrentamientos, en menos de 2 días, Yeltsin y los sectores nacionalistas rusos logran derrotar el golpe de la vieja guardia stalinista. Gorbachev era liberado, pero quedaba destrozado políticamente, mientras que la popularidad de Yeltsin estaba rozando el cielo como nunca antes. Tras este intento de golpe, Yeltsin, como presidente de Rusia, decreta la ilegalización del Partido Comunista de la Unión Soviética, confisca sus bienes y toma el control de diferentes ministerios y entidades de lo que quedaba de la antigua Unión Soviética. Como efecto dominó, la República de Ucrania y otras repúblicas proclamaban su independencia de la Unión Soviética.
soviética. El 8 de diciembre, Yeltsin, reunido con los líderes de Bielorrusia y de Ucrania, firmaba los acuerdos de Bela-Besa que decretaban formalmente el fin de la Unión Soviética. Gorbachov, como presidente de la Unión, renuncia ante las cámaras y al día siguiente, la bandera roja con la hoz y el martillo que había ondeado durante 70 años fue reemplazada por la tricolor de Rusia sobre los almenados muros del Kremlin. La República Socialista Federativa de Rusia pasaba ahora a llamarse la Federación de Rusia como un Estado independiente, y su presidente era Boris Yeltsin. La era soviética llega a su fin, dejando tras de sí un imperio disgregado, el ocaso de una época que se desvaneció en las brumas de la historia. La OTAN y los poderes occidentales celebraban. Se inauguraba un nuevo orden internacional. Gorbachov y Yeltsin serían vistos por algunos como grandes reformistas, mientras que otros los considerarían traidores de la soberanía rusa y de la grandeza rusa en el mapa mundial. Como presidente de la naciente Federación Rusa, Boris Yeltsin se propone un programa de reformas más amplio todavía que el emprendido por Gorbachov. Rusia sería abierta al mundo liberal en lo político, en lo cultural y en lo económico. De esta manera, Yeltsin inicia una serie de reformas económicas inspiradas en las tesis liberales en boga del momento, con referentes tales como Milton Friedman, medidas que la autora Naomi Klein describe como terapia de electroshock a la economía. No se trataba de un simple programa de ajuste liberal, sino de intentar convertir la economía más estatizada de Europa y de Asia en una economía capitalista de mercado, de privatizar no solo unos sectores, sino toda una economía que en su gran mayoría estaba bajo control público. El teléfono de Boris Yeltsin no dejaba de sonar, llamadas que llegaban de empresarios, jefes de Estado y potenciales aliados, todos ansiosos por asesorar al líder ruso sobre cómo manejar la transición de una economía soviética a una economía de mercado. Su gabinete se pobló de jóvenes economistas con el plan de integrar a Rusia en los mercados occidentales. Sus medidas cambiarían la estructura económica del país, poniendo la economía en manos de una nueva nomenclatura. Para enero de 1992, Yeltsin liberaliza todos los precios, liberaliza el comercio exterior y liberaliza el cambio de divisas. Igualmente aumenta las tasas de interés a niveles altísimos para restringir la emisión de dinero y del crédito. Para reformar el gasto estatal, Yeltsin sube significativamente los impuestos, corta numerosos subsidios gubernamentales a la industria y la construcción y realiza considerables recortes al gasto público en las distintas ayudas y beneficios que otorgaba el Estado ruso. A partir de 1992, los precios en Rusia se disparan, hay escasez y se contrae la economía más de lo que ya venía. En los años siguientes, los estándares de vida y poder adquisitivo de buena parte de la población siguen empeorando en picada, sobre todo de aquellas industrias y personas que dependían de algún modo del gasto estatal, mientras la deuda externa de Rusia a la banca extranjera aumentaba sustancialmente. Durante los años 90 el PIB de Rusia se desploma más de 50% y el desempleo aumenta sustancialmente, a la par que se presenta un cuadro de hiperinflación durante varios años de la presidencia de Yeltsin. Alrededor de 10 millones de rusos entran en estado de pobreza. Unos empresarios con dinero tomados de las arcas del Partido Comunista Soviético comienzan a importar productos para abastecer los anaqueles vacíos, cobrándole al Estado ingentes sumas que socavaban las reservas del Estado ruso. La clase empresarial cercana a Yeltsin no pagaban impuestos ni aranceles de importación. Esto crea un ambiente económico caracterizado por el más auténtico libre mercado, un dejar hacer y dejar pasar. Uno de los ejemplos más notorios de este proceso fue la asociación entre el exministro de Relaciones Exteriores soviético, Vladimir Potanin, y el magnate George Soros. Juntos ofrecieron líneas de crédito al gobierno de Yeltsin bajo condiciones muy desfavorables para el Estado ruso. Como pago a estas líneas de crédito, el Estado ruso les daba acciones en las empresas estatales más grandes del país, las cuales luego vendían a capitales extranjeros si el gobierno ruso no podía cumplir con sus deudas. Estudiosos argumentan que la recesión generada por el programa económico de Yeltsin tuvo una mayor magnitud que la Gran Depresión de 1929.
Por eso, en 1993, ya numerosos sectores y políticos, incluyendo su vicepresidente, empiezan a distanciarse de Yeltsin y de su programa de reformas, lo que se tradujo en una pugna entre Yeltsin y el Soviet Supremo y el Parlamento por el control del gobierno. Incluso habían intentado destituir a Yeltsin desde el Congreso, pero con 600 votos faltaron 72 nada más para alcanzar los 2/3 necesarios para quitarlo del poder. Mientras tanto, Yeltsin se reunía con Bush padre para decretar el fin de la Guerra Fría y establecer acuerdos militares y económicos. También se reunía con líderes de repúblicas exsoviéticas, donde iba a pedir perdón en nombre de Rusia por la intervención soviética a esos países. En seguridad interna, Yeltsin divide el KGB en 4 servicios de seguridad nacional. Al dividir el KGB, Yeltsin, sin saberlo, crea un monstruo de 1000 cabezas, una hidra en la que muchos exoficiales de inteligencia en los servicios extranjeros y en diversas misiones diplomáticas se van a esos recién nacidos aparatos de seguridad para operar desde allí de forma clandestina bajo el velo de la oficialidad. Luego de una intensa pugna de poder interna, Yeltsin anuncia en televisión que disolvía el Soviet Supremo y el Congreso de los Diputados del Pueblo y que gobernaría por decreto hasta que se eligiera un nuevo parlamento y se hiciera un referéndum para la nueva constitución en Rusia. Esto produce una grave coyuntura llamada la crisis constitucional de 1993. La noche siguiente al anuncio de la disolución, el Soviet Supremo declara que Yeltsin es removido de su cargo y juramentan a su vicepresidente como nuevo presidente. Hay descontento popular, pues no solo hay una gran debacle económica, sino que el crimen violento había crecido en las calles, se denunciaba un gran nivel de corrupción y el sistema de salud empeoraba mientras había escasez de combustible y de comida. Se forma una resistencia civil y armada contra Yeltsin, que se posiciona en la Casa Blanca, en la sede del Parlamento. Para octubre de 1993, en una gran demostración de fuerza bruta y con apoyo político de Estados Unidos, Yeltsin asegura el control del ejército de Rusia y de sus fuerzas policiales y les ordena bombardear la sede del Parlamento donde estaba su oposición, causando 187 muertos y cientos de heridos. Quedaba así aplastada la resistencia en su contra. Yeltsin ganaba la pugna de poder y en diciembre de 1993 se elige un nuevo parlamento para Rusia, la Duma estatal, y se aprueba la nueva constitución que expandía los poderes del presidente y reformaba definitivamente al viejo sistema soviético. Una parte fundamental del proceso de reforma económica fue la privatización de una enorme cantidad de empresas estatales. Esto fue llevado de forma gradual a través de diferentes mecanismos financieros en condiciones que diversos especialistas califican como muy desfavorables para el Estado ruso. Muchas ventas desesperadas no se hacían a cambio de pagos, sino de préstamos bancarios, es decir, eran básicamente regalados muchos activos estatales o eran vendidos a un precio muy bajo a un pequeño grupo de magnates. Yeltsin entrega el control de sectores como la minería, la explotación de gas, el petróleo en el círculo polar ártico, los medios y las telecomunicaciones a un grupo selecto de 7 banqueros, todos ellos exmiembros del gobierno soviético. Para fines de la década de 1990, estos actores llegaron a controlar aproximadamente el 50% de la economía rusa. Nace así el grupo que luego sería llamado como los oligarcas rusos. Así también una red de cuadros del servicio exterior del KGB se une de manera furtiva alrededor de Boris Yeltsin. Estos individuos habían adquirido un conocimiento sólido sobre cómo estructurar esquemas empresariales a través de abogados, compañías y oportunistas intermediarios. Este conocimiento les permite ofrecer a Yeltsin, a su círculo familiar y a sí mismos la oportunidad de dividirse las lucrativas industrias estatales de la misma manera en que un pastel se divide y quien corta obtiene la mejor porción. Estos antiguos espías devenidos en empresarios ganan influencia bajo las reformas económicas, adquiriendo incluso cargos en juntas directivas empresariales, y emerge así una Rusia nueva en la que los últimos formados por la juventud comunista terminan siendo unos rapaces capitalistas de nuevo cuño. Lo que Yeltsin se encuentra al buscar acceso a la extensa red financiera y de propiedades de la antigua Unión Soviética fue una sorpresa desoladora. Las arcas estaban prácticamente vacías. Esto se debía a que el Servicio de Operaciones Secretas del KGB, actuando con urgencia, secreto y astucia, había establecido una red de empresas que fueron drenando los ahorros del Partido Comunista de la Unión Soviética en el extranjero entre 1987 y 1999, previendo la caída de la Unión.
El antiguo director del Instituto de Economía Mundial de la Unión Soviética, Yevgeny Primakov, se convertía en el jefe de inteligencia de Yeltsin, y Primakov sabotea todos los esfuerzos de los fiscales rusos para recuperar el dinero y los activos perdidos y tratar de revitalizar la economía rusa. También es fundamental señalar que como parte de los acuerdos entre Gorbachov y Ronald Reagan para el acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, estaba el compromiso de que la OTAN no se expandiría más allá de Alemania. Sin embargo, Estados Unidos actuaba tras bastidores y preparaba una ampliación de los países miembros de esta organización, incluyendo a antiguas repúblicas soviéticas. Muchos rusos veían esto como un posible acorralamiento geopolítico de la nación rusa. Yeltsin mostraba declaraciones y acciones vacilantes frente a esta posibilidad. Como veremos más adelante, Yeltsin aceptaría ayuda de Estados Unidos a cambio de permitir una mayor ampliación de la OTAN. Para mediados de los años 90, la economía rusa estaba en ruinas. Rusia había perdido cuarta parte de su territorio y era vista como una potencia caída. Aunque Yeltsin había prometido no reelegirse, para 1996 anuncia que se lanzará a la reelección. En medio de una gran impopularidad y problemas de salud, pone como jefe de campaña a uno de los principales asesores del programa de privatización, lo que termina usando como herramienta para ganar apoyos importantes de oligarcas y de magnates mediáticos. En una muestra de interferencia extranjera en la soberanía nacional rusa, Clinton y los Estados Unidos también envían asesores y apoyan recursos a favor de Boris Yeltsin. Para convencer al público, Yeltsin promete abandonar algunas de sus reformas y retomar varios programas de apoyo estatal a la población. Estados Unidos logra que el FMI apruebe un préstamo a Rusia de $10.000 millones, que ese mismo año le da un gran oxígeno al gobierno y a la campaña de Yeltsin. Finalmente, Yeltsin logra sobrepasar al candidato rival del Partido Comunista, que en un principio era el favorito, y gana la elección. A cambio del apoyo estadounidense, Yeltsin deja de observar los antiguos acuerdos entre Gorbachov y Reagan sobre la OTAN, y en efecto poco después, algunas antiguas repúblicas soviéticas se terminan incorporando a la OTAN durante la era Clinton. Durante su nueva presidencia, Yeltsin sigue recibiendo sustanciales préstamos de la banca internacional, sobre lo que se denuncia que muchos de esos fondos fueron canibalizados hacia el círculo personal de Yeltsin y puestos en bancos internacionales. Para 1998, el gobierno ruso declara default de sus deudas y el rublo ruso se desploma, causando una gran crisis financiera en el país. Pero la salud de Yeltsin, sus problemas con el alcohol y su aislamiento por parte de sus familiares de la política se van acrecentando. Las metidas de pata diplomáticas eran cotidianas, desde hacer comentarios y gestos inapropiados frente a la familia real inglesa, dejar esperando al primer ministro irlandés en la pista de aterrizaje porque estaba muy ebrio para bajar del avión, aparecer en ropa interior en las afueras de la embajada de Rusia en Washington buscando un taxi, hacer comentarios sin sentido en visitas estatales en Escandinavia que dejaban a sus homólogos confundidos, y entre otras actuaciones sufre caídas, cambios de humor y otros desvaríos que dejan en evidencia que el mandatario no estaba bien de salud. Para 1998, Yeltsin nombra como jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia a un antiguo agente del KGB de 46 años, muy poco conocido para la población, pero que había tenido un importante ascenso en la pirámide política de la mano de Boris Yeltsin durante los años 90. Un hombre llamado Vladimir Putin. Yeltsin es hospitalizado de formas repetidas en una institución psiquiátrica con alto nivel de secretismo. Poco después, este desconocido exagente del KGB, Vladimir Putin, sería nombrado como primer ministro interino, y es él, junto con los asesores del antiguo KGB, quienes toman el mando de facto del país. Luego de mucha oposición y nuevos intentos de destitución por parte de la Duma estatal, tanto la oposición comunista como democrática, Yeltsin finalmente el 31 de diciembre renuncia a la presidencia y proclama a Vladimir Putin como su sucesor, quien asume como presidente interino de Rusia. Enfermo y alcoholizado, Yeltsin pasa sus últimos años bajo perfil, no da entrevistas, no hace apariciones públicas, excepto cuando Vladimir Putin así se lo pide, y mientras tanto entra y sale del hospital. Boris Yeltsin muere finalmente de complicaciones de una insuficiencia cardíaca de larga data el 23 de abril de 2007 a los 76 años de edad.
Sus restos fueron enterrados en el cementerio Novodevichy y su cuerpo estuvo en capilla ardiente en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, siendo el primer jefe de Estado ruso en 113 años en ser velado en un recinto religioso luego del emperador Alejandro III. Boris Yeltsin cierra el capítulo de la Rusia soviética y abre el de una nueva Rusia. Es la era de la unipolaridad, del fin de la historia, del modelo único. De las pretensiones de autonomía y aspiraciones de cambio de los sectores rusos se alza el suicidio asistido del imperio soviético. Boris Yeltsin toma el testigo de Gorbachov y redobla sus esfuerzos en la construcción de una Rusia adaptada al cosmos occidental. De las nuevas libertades políticas, económicas y culturales se alza un periodo de nuevas experiencias y de tribulaciones para el pueblo ruso, emocionado con la llegada de una nueva era, nostálgico del antiguo poderío soviético o sedado bajo los estímulos de la sociedad de consumo. Dentro de este signo aparece un hombre poco conocido que casi sin darse cuenta termina como presidente interino de la nación, el antiguo agente de la KGB, Vladimir Putin, del que hablaremos en un próximo video. Muchísimas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado mucho. Una vez más los invito a que se metan en nuestro nuevo canal Misterios de la Historia, estoy seguro que les va a fascinar. Igualmente pues los invito a que dejen su me gusta en este video, a que dejen sus comentarios, siempre nos interesa mucho saber sus impresiones y que por supuesto lo compartan en todas sus redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega y que Dios los bendiga.